A ver, parece que ya logramos restablecer esa imagen que teníamos, porque en este momento, como se lo decía, está en vivo el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y ofrece una conferencia de prensa en donde está haciendo la inauguración del foro de consulta del modelo educativo. Escuchemos. El educativo se da en las escuelas y por eso, si el alma y la esencia de este nuevo modelo son las niñas y los niños garantizando ese derecho que tienen y que es un derecho superior a cualquier otro en materia educativa, la escuela tiene que estar en el centro porque ahí es donde están los niños y las niñas. El segundo eje tiene que ver precisamente con los nuevos contenidos, con la nueva propuesta curricular y con la nueva propuesta pedagógica, que a su vez, en un documento mucho más extenso, estamos poniendo a su consideración y a debate de manera mucho más detallada. ¿Cuáles son los cambios fundamentales que estamos proponiendo en este segundo eje? Primero, un cambio esencial de enfoque pedagógico. Pasar de la simple acumulación de información y la memorización a un proceso de aprendizaje en donde aprender a aprender se vuelva clave, en donde las niñas, los niños y los jóvenes aprendan a discernir, aprendan a analizar, aprendan a plantear hipótesis, aprendan a distinguir entre lo que es importante y lo que no. Es decir, que les demos las herramientas para que toda su vida puedan aprender y para que tengan a su alcance las armas que les van a permitir enfrentar un mercado laboral cada vez más cambiante por los cambios en la tecnología y los cambios en los procesos económicos. El segundo cambio importante es el darle un enfoque muy particular al aprendizaje del lenguaje y la comunicación para que los niños puedan aprender de manera adecuada y correcta el español y si tienen otra lengua materna también, pero además de manera muy importante la inclusión del inglés. El inglés con una meta para que en los próximos 20 años, en las próximas 2 décadas, todos los niños, las niñas y los jóvenes de México sean bilingües o trilingües, entendiendo al inglés como una herramienta fundamental para el siglo XXI y que quien no la tenga estará en gran desventaja social y de poder competir al interior del país y con el resto del mundo. Hay, por supuesto, también un enfoque hacia el pensamiento analítico y matemático que es fundamental, pero el otro gran cambio, y que eso abre una gran diferencia respecto a lo que tenemos hoy y a lo que queremos construir, es la inclusión de lo que se ha llamado las habilidades socioemocionales como parte del currículo. Hoy sabemos, ustedes, muchos de ustedes lo saben, que las habilidades socioemocionales son clave para el desarrollo en la vida. Que los niños y los jóvenes aprendan a conocerse a sí mismos, que sepan trabajar en equipo, que sepan colaborar con los demás, que estén seguros de sí mismos, que sepan expresarse, que sepan colaborar, que sepan resolver problemas. Eso es un conocimiento y es una habilidad fundamental para tener mejor aprovechamiento académico y para tener un mejor futuro y una mejor ruta de vida para los niños y para las niñas. Y antes se pensaba que estas habilidades socioemocionales o se nacía con ellas o se desarrollaban en la casa. Y hoy sabemos que se pueden aprender, que así como se puede aprender español o matemáticas o inglés, los niños y los jóvenes pueden aprender a desarrollar estas habilidades socioemocionales y por ello, en esta propuesta, lo que estamos diciendo es que deben de formar parte también de la obligación de las escuelas y de nuestro sistema educativo. Y finalmente, el otro cambio importante es dar un paso hacia la autonomía curricular. Por supuesto que teniendo un currículo nacional, obligatorio, pero por primera vez abrirle un espacio a las escuelas para que a partir de sus necesidades, de su contexto o de sus intereses puedan adaptar parte de este currículo y lo puedan focalizar. Esos son los cambios centrales en este cambio de enfoque pedagógico y por supuesto de un cambio en los contenidos y de qué queremos que aprendan los niños, las niñas y los jóvenes de México. El tercer eje de este modelo y que está en este documento tiene que ver con el desarrollo profesional de los maestros. Absolutamente clave para que este cambio educativo sea exitoso. Se hace el planteamiento del fortalecimiento de la educación inicial, en donde tenemos que profundizar
en el cambio y en el fortalecimiento de las normales, pero además incluir a las universidades, que hoy ya también forman parte de quienes pueden estar enseñando y formando a los futuros maestros. Están, por supuesto, las evaluaciones como una herramienta clave para poder conocer qué es lo que están haciendo bien los maestros, pero también dónde están las áreas de oportunidad, cómo pueden mejorar. Y a partir de ello, el fortalecimiento de una formación continua, de una capacitación que le permita al maestro mejorar y que al mejorar pueda enseñar mejor a los niños y a las niñas en el salón de clases. De eso se trata. Y hoy, ustedes saben, hay una gran inquietud entre los maestros y entre distintos sectores de la sociedad. Y se ha dicho que la evaluación que se ha planteado es una evaluación punitiva. Y eso no es así. La evaluación no es punitiva, por el contrario, la evaluación lo que busca es fortalecer y empoderar al maestro. Lo que busca la evaluación es que el maestro pueda desarrollar una carrera profesional a partir de su propio mérito y no tener que deberle a nadie más su plaza o su vida laboral o su ascenso. Y las evaluaciones están planteadas no para afectar a los maestros, no para correrlos, están planteadas para que sea un proceso en el que el maestro pueda mejorar, se pueda capacitar y dé los resultados que necesitamos que den las aulas. Y por ello, el esquema que se planteó en la reforma de evaluación es un esquema, reitero, que ayuda al maestro y que es un esquema generoso. Los maestros que les va bien en la evaluación y que obtienen una calificación destacada reciben un incremento salarial de 35% sobre el sueldo base en educación básica y 24% en educación media superior. Y quienes no aprueban la evaluación no pierden su empleo, como se cree o muchos lo han hecho creer, sino que recibe capacitación y después de un año presenta una segunda evaluación. Y si sigue sin aprobarla, vuelve a recibir capacitación y pasa otro año hasta que presenta una tercera evaluación. Y si no pasa esa tercera evaluación, no pierde su empleo ni sus prestaciones laborales. Simplemente deja de estar frente al grupo y pasa a tener un puesto administrativo. Es decir, la estabilidad laboral de los maestros está garantizada. No pierden su empleo, no pierden sus derechos laborales. Y el proceso de 3 evaluaciones con capacitación lo que busca es que mejoren, para que todos tengan los conocimientos esenciales y lo puedan demostrar y puedan ir a un aula. Y en el caso de quien no lo logre, ¿por qué ya no está en un aula? Pues porque ya tampoco es justo para lo que más queremos, que son los niños y las niñas. A los padres de familia. Un maestro que no ha podido acreditar 3 evaluaciones después de 2 años y con capacitación, la pregunta que muchos padres de familias me hacen, pues no queremos que nuestros niños tengan a un maestro así. Esa es la razón de cómo se construyó esta evaluación, pero reitero, es una evaluación, como ustedes saben y pueden ver, generosa y que lo que busca es ayudar al maestro. Porque además yo estoy seguro que serán muy pocos, si no es que ninguno, los que no puedan demostrar en las evaluaciones sus conocimientos después de 3 oportunidades con capacitación de por medio. Y les doy un ejemplo. En la primera evaluación, que fue la primera, es un cambio dramático en la vida del maestro, y esto va a ser un proceso. En la primera evaluación únicamente no aprobaron el 14% de los maestros. Si a esos maestros les damos capacitación como se está haciendo y presentan la segunda evaluación, seguramente a muchos les irá bien. Y a los que no, pues tendrán un año más y vendrá la tercera, porque de eso se trata, y eso es muy importante que se entienda y se comprenda, porque la evaluación no es punitiva, la evaluación no busca afectar a los maestros, sino por el contrario, los busca fortalecer. El cuarto eje aborda de manera transversal la inclusión y la equidad, intentándolo hacer de una manera amplia. Cómo llegar a las comunidades y a las familias más desfavorecidas, cómo incluir en el sistema educativo a los estudiantes de comunidades indígenas, cómo hacerlo con los estudiantes que tienen alguna discapacidad, y cómo este sistema y esta transformación que busca mejores escuelas
mejores maestros, mejores contenidos y una mejor pedagogía puede llegar a todos. Y por último, el quinto eje que habla de esta nueva gobernanza educativa en donde hay un reconocimiento a la multiplicidad de actores que hoy participan y son fundamentales en el proceso educativo, como son las organizaciones de la sociedad civil. Este proceso de cambio, esta parte central de una reforma educativa, en gran medida se debe a muchos de ustedes. El sistema educativo mexicano durante el siglo XX tuvo grandes éxitos. El mayor fue precisamente poderse constituir como un sistema de educación público que llegara a todos los rincones del país. Cuando se fundó la Secretaría de Educación Pública por el presidente Obregón y el primer secretario Vasconcelos en 1921, México no tenía un sistema de educación pública. Únicamente el 10% de los niños asistían a una escuela. Hoy, a un poco menos de 100 años de distancia, se logró construir uno de los 5 sistemas educativos más grandes del mundo, con 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y un poco más de 260,000 planteles educativos, con una cobertura universal en primaria, prácticamente universal en secundaria, de 78% ya en educación media superior y de 36% en educación superior. Sin embargo, esto que fue un gran éxito y un gran mérito, y ustedes lo saben, es un sistema que tenía muchas deficiencias. Era un sistema que se había corporativizado y clientelizado. Era un sistema que lo que arrojaba claramente bajo cualquier medición nacional o internacional era una educación de muy poca calidad. Demostraba que lo que ahí estaban aprendiendo los niños, las niñas y los jóvenes no iba a ser suficiente para enfrentar la competencia del siglo XXI. No iba a ser suficiente para enfrentar retos nacionales como la desigualdad. Que si algo puede romper la desigualdad por encima de muchas otras políticas es precisamente una educación de calidad. Y con un sistema construido así, estructurado de manera clientelar y corporativa, con escuelas que no funcionaban bien y que eran el último eslabón de una cadena burocrática, con maestros que estaban sojuzgados a ese sistema y que no podían tener una carrera por su propio mérito, sino que la tenían que deber por razones políticas, ya sea a una burocracia o a una fuerza sindical. El sistema educativo no iba a tener los rendimientos que requería. Y es por eso que se hizo una reforma educativa que recogió muchos de los planteamientos que muchas de sus organizaciones venían haciendo y planteando durante muchos años, que en gran medida están hoy aquí también. Cómo replantear la escuela y ponerla en el centro. Cómo lo elemental que es que el mayor derecho que se puede tener en la educación es el que los niños y las niñas tengan una educación de calidad, volverlo una realidad. Cómo tener una nueva pedagogía y nuevos contenidos que nos permitan enfrentar el siglo XXI. Cómo tener maestros y un servicio profesional docente sustentado en el mérito, que libere al maestro y lo empodere, pero a partir de una visión meritocrática. Cómo volverlo más equitativo e incluyente. Y de eso se trata la reforma educativa y de esto se trata de manera central esta propuesta de modelo y de propuesta curricular que hoy vamos a discutir. Y por ello, y con esto concluyo, entendiendo que un proceso de cambio tan profundo tiene resistencias, pero precisamente por ello, este proceso de cambio, esta reforma va más allá de una coyuntura. La viabilidad de México en el siglo XXI como país, la posibilidad de ser un país desarrollado, la posibilidad de ser un país que compita de tú a tú con otras naciones, depende en gran medida de que tenga un proyecto educativo exitoso. Ustedes lo saben, hace 40 años,
Corea del Sur era un país más pobre que México. Y Corea del Sur decidió apostar a la educación y hoy Corea del Sur es un país más rico y más desarrollado y mucho más equitativo que México. Y en gran medida lo logró a través de la educación. Ese es el reto que tenemos como nación en el siglo XXI. Poder ser una nación competitiva y poder romper el círculo vicioso de la desigualdad depende de tener un proyecto educativo exitoso y de calidad para el siglo XXI. ¿Cómo romper el círculo de familias que no han tenido las oportunidades para poderse desarrollar, para poder tener bienestar, para poder ser más libres y felices? ¿Cómo romper ese círculo con sus hijos? Pues precisamente con una educación de calidad. Si los niños y las niñas, los jóvenes de las familias menos favorecidas logramos darles una educación de calidad, ellos tendrán más oportunidades de romper los ciclos de pobreza y de desigualdad. Si logramos construir y hacer juntos y hacer realidad este sueño que durante muchas décadas ha tenido México, el sueño de una educación de calidad, vamos a poder competir con el mundo, vamos a poder ser una nación más libre, vamos a poder ser una nación más próspera y vamos a poder ser una nación más justa. Y es por ello que hoy este encuentro cobra una relevancia aún mayor. El hecho de que hoy estén aquí en la Secretaría de Educación casi o cerca de 100 organizaciones de la sociedad civil, con el ánimo y la disposición a discutir algo tan fundamental para el futuro de México, tan trascendental, es en sí un hecho, como decía, inédito y en gran medida histórico. Y yo hoy les quiero agradecer por ese entusiasmo, por esa visión crítica, pero a la vez constructiva, y agradecerles que hoy estén aquí. Y decirles y ofrecerles y extenderles la mano para que juntos construyamos algo que puede ser el proyecto más grande y más importante para el siglo XXI de México, que es finalmente darle una educación de calidad. Muchas gracias a todos por estar aquí, les agradezco a todos su presencia y bienvenidos aquí a la Secretaría de Educación Pública. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.